Hola amigos, otra vez nos encontramos para continuar con nuestro espacio de diálogo, de reflexión, de meditación, de conversación, eh, compartiendo juntos este paseo, este peregrinaje por el Evangelio de San Marcos, donde vamos viendo diferentes facetas, obras, tareas que Jesús fue realizando a lo largo de su ministerio. A medida que vamos avanzando en nuestra lectura de los Evangelios, cualquier evangelio que cojamos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si hay algo que se destaca es la inmensa compasión de Jesús por la humanidad. Así que hoy quiero hablarte de esa compasión, de ese Jesús misericordioso, bondadoso, compasivo. Me atrevería incluso a decir de ese Jesús de las causas perdidas, de ese Jesús que está dispuesto a solucionar y a intervenir donde probablemente nadie esté dispuesto a intervenir, a hacer incluso lo que parece imposible. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, del versículo 21 al versículo 43, se narran dos milagros de Jesús. Dos milagros donde Él hace algo tremendamente sobrenatural, donde soluciona algo que desde un punto de vista netamente humano era impensable. El primer relato es el relato de la resurrección de un principal de la sinagoga. Y el relato comienza diciendo lo siguiente, versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y lo rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y aquí vamos a continuar la lectura un poquitito más adelante, porque dice a partir del versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Quiero que pienses por un momento la tremenda decepción de Jairo en ese momento. Él va a buscar a Jesús porque dice: si tú pones las manos sobre mi hija que está muy enferma, que está agonizando, seguramente sanará. Jairo no hay ninguna evidencia, nada que muestre que él creía en Jesús como el Mesías o el Salvador del mundo. No veía a Jesús como el Mesías de Israel, pero había escuchado hablar de él y sabía que Jesús había traído sanidad a otras personas. De hecho, Jesús era visto como un rabino, un maestro, y como un profeta que en el nombre de Dios podía sanar. Muchos judíos lo veían así. Y Jesús, cuando escuchó el reclamo de Jairo, automáticamente fue a la casa de Jairo. Y aquí hay una primera lección que nosotros podemos sacar. Nunca hay una oración nuestra, nunca hay una necesidad nuestra elevada a Jesús que no encuentre atención de parte de Jesús. Nada es tan importante para Jesús que Él no pueda atendernos a nosotros. De hecho, nosotros somos lo más importante para Jesús. Nuestras necesidades son lo más importante para Jesús. Y Él nos escucha, y Él nos atiende, y Él nos contesta, y Él nos responde. Y fue con Jairo, ante la súplica de Jairo, fue a sanar a esa niña. Pero cuando estaba de camino, le dicen a este padre: tu hija ha muerto. Qué dolor, qué tristeza inmensa habrá embargado el corazón de Jairo en ese momento cuando le dicen: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero aquí viene lo imposible. Jesús insiste en ir a la casa. Cuando llega a la casa ve una cantidad de personas llorando frente al cuerpo de la niña y dice algo que asombra a todo el mundo: la niña no está muerta, está durmiendo. Porque, segunda lección, para Jesús la muerte no es más que un sueño. Cuando morimos no nos vamos a ningún lugar especial, ni al cielo, ni al purgatorio, ni al infierno. Cuando morimos dormimos, no importa nuestra condición. El juicio final sobre nosotros se efectuará el día que el Señor regrese a este mundo y cada uno recibirá conforme a sus decisiones. Los justos, la inmortalidad y la vida eterna,
Y el resto, los impíos, los que rechazaron a Jesús y su gracia, su amor, su perdón, su compasión, no podrán vivir la eternidad junto a Jesús y serán como si nunca hubieran sido. Pero mientras dormimos, mientras estamos muertos, estamos durmiendo para Jesús. Por eso dijo, la niña está durmiendo. Y entra y resucita a la niña. Le dice, niña, levántate. Y esta niña abre los ojos y vuelve a la vida. La resurrección de los muertos es algo imposible para la mente humana. Pero en las resurrecciones particulares que nosotros encontramos en los evangelios, vemos una anticipación de lo que Jesús hará con todos aquellos que hayan cerrado sus ojos con su fe puesta en Él. Cristo volverá a la vida a todos sus hijos. El relato también nos cuenta que cuando Él estaba de camino a la casa de Jairo, vamos a leer versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo el borde de su manto se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y cuando él dijo esto, los discípulos le dijeron, pero ¿no ves que todos te aprietan? ¿No ves que estás rodeado de gente? Todos te están tocando. Pero Jesús sabía que alguien lo había tocado de manera diferente. Jesús sabía que alguien lo había tocado con el toque de la fe. Así como Jairo fue con fe a buscar una solución para un problema terrible que él tenía, que humanamente era imposible, y luego parecía todavía mucho más imposible cuando le dijeron que su hija había muerto, esta mujer también fue con fe. Llevaba 12 años impura, porque en la ley ritual judía una mujer con flujo de sangre estaba impura. Llevaba 12 años impura, llevaba 12 años intocable. Y no solo intocable, sino que todo aquel que la tocara quedaba impuro también. Todo lugar que ella usara, su silla, su cama, sus utensilios, todos estaban impuros, lo cual condenaba a esta mujer a vivir prácticamente en soledad. Y esta mujer no solo sufría la enfermedad, el flujo constante de sangre, con todo lo que eso debe haber acarreado su vida, anemia y todas las consecuencias de esta constante pérdida de sangre, sino que esta mujer había gastado todos sus bienes en médicos y no había ido a mejor, al contrario. Parece que con los tratamientos que le dieron, tratamientos rudimentarios, primitivos, anticientíficos, iba a peor. Y desesperada sabía que Jesús pasaba cerca de ella. Y dijo, si tan solo toco su manto, seré sana, salva. Y tocó a Jesús. Lo tocó con fe, con convicción, con la misma fe que puso Jairo cuando fue a hablar con él. Y Jesús se dio cuenta de ese toque. Se dio cuenta del toque de la fe. Porque Jesús sabe quién se acerca a Él con fe y quién se acerca simplemente a Él por hábito, por costumbre, por un ritual o simplemente por un mero conocimiento histórico. Jesús sabe distinguir la aproximación hacia Él auténtica de la que no es auténtica. Sabe cuando nos acercamos a Él porque le reconocemos como nuestra única esperanza. Sabe que nos acercamos a Él porque le reconocemos a Él como la única posible fuente de nuestra salvación. Cuando tenemos un problema tremendo, cuando estamos en un callejón sin salida y acudimos a Él con esa fe, esa convicción que nos dice que en Él hay solución, Jesús sabe que estamos acercándonos con convicción. Él reconoce el toque de la fe, ve el corazón con fe, ve la desesperación del corazón, ve el alma contrita, humillada, sedienta de su intervención en su vida. No ya solo para solucionar un problema, sino para traerle la paz interior, el perdón, la sanidad espiritual. Así como Él hizo lo imposible con Jairo, con su hija y con esta mujer que había perdido todos sus bienes, buscaba sanidad y no la encontraba. Jesús sigue siendo el que obra y soluciona las causas perdidas. Nada es imposible para Jesús.
si confías en Él, si te entregas a Él, si lo tocas con fe, si lo buscas con fe, Él hará conforme a su voluntad en tu vida, pero hará. Así que ánimo, puedes acudir a Jesús, que nunca te dejará solo. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.